Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué es el conocimiento filosófico, sus características y te daré muchos ejemplos. Quédate hasta el final, porque es un tema importante pero también muy interesante. El conocimiento filosófico es el que se genera a partir de la observación, el pensamiento, la lectura, el estudio y la investigación. A partir de él se pueden analizar diferentes fenómenos naturales y el medio en el que el ser humano se desenvuelve. Este tipo de conocimiento es posible gracias a la capacidad reflexiva de los humanos, que produce interrogantes y conclusiones sobre la realidad. Por lo tanto, la experiencia directa influye mucho en las reflexiones que se generan. Se trata de una rama fundamental de la filosofía, que lleva a cuestionarse cómo funciona el propio pensamiento y la manera en que se razona. Su objetivo principal es guiar a las prácticas científicas, ofreciendo una serie de métodos y herramientas. Vamos ahora con las características del conocimiento filosófico. Conlleva un proceso de análisis. Puede abordar cualquier tema, pero se centra en categorías específicas para poder así detallar un concepto o teoría. Es sistemático. Posee un orden, una clasificación y diferentes categorías que funcionan como apoyo para explicar y sustentar argumentos. Tiene relación con la historia. En este tipo de conocimientos influyen el contexto histórico y los aspectos sociales que rodean a quienes lo producen. Propicia una manera crítica de pensar. Se basa en el análisis racional de los fenómenos, sin caer en afirmaciones absolutas, pues siempre se deja espacio a la duda y a la corrección. Se plantea encontrar la verdad. Busca el conocimiento verdadero mediante reflexiones y conclusiones racionales. Es racional. Aspira a que las emociones y sentimientos no perturben el juicio de quien está llevando a cabo la reflexión, centrándose en una lógica racional. Busca respuestas. Se basa en la necesidad que tiene la humanidad de comprender el mundo y su entorno. ¿Qué tipos de conocimientos filosófico hay? Conocimiento epistemológico. Estudia cómo se obtiene el conocimiento y su propia validez, yendo hacia el origen de las ideas y analizando al ser humano. Conocimiento metafísico. Estudia los sucesos que no pueden explicarse en ningún campo de la ciencia, acudiendo a situaciones de orden espiritual. Filosofía del lenguaje. Se enfoca en explicar la relación que hay entre palabras, realidad y mente, intentando definir cómo afecta a la mente humana la percepción de la realidad. Conocimiento gnoseológico. Estudia el conocimiento humano en general, cómo se origina y qué alcance tiene. Analiza cada uno de los tipos de conocimiento humano. Filosofía de la mente. Se ocupa de los procesos mentales y de cómo estos influyen en el organismo, y en especial en el cerebro. Conocimiento político. Informa sobre las relaciones humanas y su comunidad, y explica sobre los sistemas y diferentes formas de gobierno. Ética. Analiza la conducta humana, centrándose en los factores morales que inciden en el comportamiento de los individuos. Lógica. Estudia qué tan correcto es el razonamiento, tanto en procesos formales e informales, proporcionando herramientas para el conocimiento científico y también para la vida diaria. Fenomenología. Estudia los fenómenos, así como los experimenta los individuos, sin juicios ni preconcepciones, atendiendo las experiencias que se generan en la conciencia humana. ¿Cuáles son las diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico? El conocimiento filosófico no sigue un método exacto, a diferencia del científico, pues se encuentra más abierto a cuestiones intelectuales. Por otro lado, el conocimiento filosófico no recurre a experimentos o comprobaciones para demostrar la validez de sus hipótesis o afirmaciones. Además, las conclusiones que se producen con el conocimiento filosófico son abstractas, y las que genera la ciencia son concretas. Mientras la búsqueda filosófica implica responder preguntas generales sobre la vida y la realidad, los procesos científicos se basan en acceder al conocimiento, respondiendo preguntas específicas. Ahora veamos algunos ejemplos del conocimiento filosófico para que termines de comprender este concepto. Ejemplos de conocimiento filosófico. 1. Reflexiones de Platón en su libro La República. El filósofo griego explicó en este texto la naturaleza humana y cómo funciona la organización política de las sociedades. 2. De la felicidad, de Lucio Anneo Séneca. Escritos con ideas estoicas sobre cómo alcanzar la felicidad. 3. Analectas de Confucio. Escritos que tomaron los discípulos de Confucio sobre sus enseñanzas.
4. Meditaciones de Marco Aurelio. Reflexiones del emperador y filósofo romano basadas en el estoicismo. 5. Cogito ergo sum. Planteamiento de Descartes en el que se basa el racionalismo. 6. Tratados de Aristóteles. En su libro Metafísica, el filósofo griego Aristóteles volcó una serie de tratados para comprender al ser humano, su relación con las divinidades y el conocimiento matemático. 7. Estudios sobre el futuro de la humanidad. Basándose en los fenómenos que están ocurriendo en el presente, se puede utilizar el conocimiento filosófico para desarrollar una reflexión sobre qué ocurrirá en el futuro con la especie humana. 8. El ser y el tiempo. Considerado uno de los libros filosóficos más importantes, esta obra de Martin Heidegger reflexiona sobre el sentido del ser y se pregunta por qué hay algo en lugar de nada. 9. La teoría del conocimiento de Santo Tomás de Aquino. El alcance del entendimiento humano se consigue a través de lo sensible. 10. El nihilismo de Nietzsche. Doctrina de la filosofía que defiende que nada tiene sentido. 11. La tabula rasa de John Locke. La mente aprende a través de la experiencia. 12. Idealismo trascendental de Immanuel Kant. El conocimiento requiere de un objeto y un sujeto. 13. Leviatán de Thomas Hobbes. Defensa del Estado y del contrato social. Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios uno o varios ejemplos de conocimiento filosófico. Si te ha gustado y has aprendido, dale like y suscríbete al canal. Te deseo un feliz día. Hasta pronto.